Cifras significativas, estimaciones y error. Ok, bueno, anteriormente hablamos del redondeo. Ahora vamos a hablar de las cifras significativas. Así como hablamos de redondear a la unidad, a las milésimas, etcétera, también podemos hablar de redondear a cierta cantidad específica de cifras significativas, ¿sí? ¿A qué se refiere este término de cifras significativas? Bueno, a que vamos a expresar nuestros números solamente con una determinada cantidad de dígitos que son los que verdaderamente son relevantes para lo que queremos nosotros expresar. Hay ciertas reglas que nos van a indicar cuándo estas cifras se consideran significativas o no, ¿sí? La cantidad de cifras significativas lo vamos a ver expresado después como CS, con sus iniciales como abreviatura. Entonces, cuando hablamos de cifras significativas en un resultado, es hablar de las cifras que se conocen con cierto grado de fiabilidad. En algunos casos depende de qué es lo que estamos midiendo, ¿sí? Y tiene que ver también con, a veces, el instrumento con el cual estamos haciendo la división, como les mencionaba yo la vez anterior, ¿verdad? Si yo quiero medir un lápiz con una regla, la división más pequeña de una regla es de 1 milímetro, ¿sí? Pero nuestra medición únicamente puede ser precisa hasta el milímetro que esté más cerca de lo que mide el lápiz. No podemos tener una mayor precisión. Podemos decir entonces que el lápiz mide 14.6 centímetros, pero no podemos saber si el lápiz mide 14.63 o 14.64, ¿sí? Porque este numerito último no lo puede leer nuestro instrumento. ¿Cuándo una cifra significativa, o mejor dicho, cuándo podemos decir que una cifra es significativa? Estas son las reglas para entender o para definir, ¿verdad?, las cifras significativas. Primero, toda cifra significativa es cuando esta es distinta de cero. Por ejemplo, 2.578 kilogramos tiene 4 cifras significativas. ¿Por qué? Porque son 4 números de los cuales todos son diferentes de cero. Los ceros que se encuentren entre dos cifras que son distintas de cero son significativas. Entonces, por ejemplo, aquí 20.004, primero tiene dos cifras diferentes de cero, que son el 2 y el 4. Y luego hay 3 ceros. Los ceros por sí mismos no serían significativos, pero en este caso, al estar entre el 2 y el 4, se convierten en cifras significativas. Entonces hablamos de que tenemos para esta cantidad 5 cifras significativas. Los ceros a la izquierda de la primera cifra significativa que no son cero son significativos. ¿Sí? Los ceros a la izquierda de la primera cifra significativa que no es cero, perdón, no son significativos. O sea, ¿cuál es la primera cifra significativa aquí? El 2.
Entonces, a la izquierda tenemos dos ceros. Estos dos ceros no son significativos. Entonces, este número tiene solamente dos cifras significativas. ¿Cómo se lee este número? 23 milésimas, ¿sí? Entonces, por eso estos ceros no representan, o sea, no son significativos, ¿sí? ¿Ok? Aunque al escribirlos sí me van a indicar el lugar, pero observen que la lectura no altera, ¿verdad? El nombre, digamos así, de la cantidad. 23 milésimas. Los ceros ubicados después de otra cifra, pero que están a la derecha del punto decimal, son significativos, ¿sí? Los ceros ubicados después de otra cifra significativa, o sea, después, por ejemplo, acá del 1, después del 1, pero que están a la derecha del punto decimal, o sea, son ceros escritos en la parte decimal del número, ¿sí? A la derecha, y están después. En el ejemplo anterior nos hablaba de los ceros antes, aquí de los ceros después, dice son significativos, ¿ok? Entonces aquí nos dice 0.100 mililitros, tiene tres cifras significativas. ¿Cómo redondear las cifras significativas? Las reglas de redondeo son similares a las de la decena más cercana, ¿sí? Si la cifra que está en el lugar n más 1 es menor que 5, entonces se mantiene igual que la cifra del lugar n. Es decir, n se refiere al lugar donde quiero redondear. N más 1 se refiere a la cifra a la derecha, ¿sí? Si la cifra que está en el lugar n más 1 es igual o mayor que 5, entonces sumar 1 a la cifra del lugar n. Entonces, como estamos viendo, las reglas del redondeo son las mismas. Lo único que va a cambiar es que aquí, en lugar de que me digan a la decena, o a la centena, o a la milésima, o a la centésima, me van a hablar de cantidades de cifras significativas. En ambos casos, todas las cifras a la derecha de la cifra que se ubica en el lugar n deben ser eliminadas si están a la derecha del punto decimal y deben ser reemplazadas por 0 si están a la izquierda del punto decimal. Es decir, es la misma regla que habíamos visto anteriormente para el redondeo. Si estoy sobre los números enteros, en la parte izquierda del punto decimal, los números se reemplazan por ceros, pero si estoy redondeando en la parte de los decimales, entonces los números se eliminan. Entonces estas reglas de redondeo no cambian. Ejemplo, se sea t 12.4 al cuadrado entre 2.1 más la raíz de 3. Dice inciso A, escribe el valor de t, el valor completo que despliega la pantalla de la calculadora. Si nosotros ponemos toda esta operación en la calculadora, teniendo el cuidado debido de utilizar los paréntesis como debe de ser, ¿sí? Vamos a ver que nos da un resultado como ese. Cuando se llena la pantalla, ahora ya no nos da más decimales.
154, 66, 391. Ahora dice, inciso B. Escriba la respuesta redondeando a 3 cifras significativas. ¿Sí? 3 cifras significativas, es decir, 1, 2, 3. Aquí es donde yo voy a redondear en este 7. Como el siguiente número es 5, entonces este 7 sube a 8 y el redondeo me queda en 498. Los números después del punto decimal se eliminan. Me dice redondeando a 2 cifras significativas. Bueno, entonces, fíjense en este ejemplo. Este ejemplo es interesante. Aquí está la separación. El 1, 2. La segunda cifra significativa aquí es el 9. Entonces, mi redondeo es en este 9. Yo me voy a guiar por el 7. Pero como el 7 es mayor que 5, quiere decir que al 9 le tengo que sumar 1. Entonces este 9 se va a volver 10. Y este 10 va a hacer que el 4 suba a 5. Entonces mi redondeo va a ser, en lugar de 49, 50. El 7 se cambia por 0, entonces me queda 500. Y el 54 se cambia por, se elimina, porque están después del punto. El 7 cambia por 0 y el 54 se desaparece, ¿sí? Entonces, en este caso, este redondeo a 2 cifras significativas me va a quedar como 500, ¿sí? Ahora, hay que tener cuidado con esto, porque si yo observo este resultado que tuvimos, 500, si a mí me preguntan cuántas cifras significativas tiene 500, pues nada más tiene una, ¿sí? El 5, porque los otros son ceros y no están entre entre dos cifras significativas. Entonces, ¿por qué decimos que tiene 2 cifras significativas? Bueno, porque una cosa es el número que resulta de las cifras significativas y otra es a dónde hice el redondeo. Aquí me dice redondear a 2 cifras significativas, o sea, en la segunda cifra significativa es donde yo aplico el redondeo, independientemente de lo que me vaya a dar el resultado. ¿Sí? Entonces aquí el redondeo está en la segunda cifra significativa. ¿Sí? Bueno. Vamos a continuar, si no hay preguntas. Eso es en cuanto a lo que es el redondeo a cifras significativas. Vemos que la aplicación de las reglas es exactamente igual, únicamente cambia la instrucción, digámoslo así, ¿verdad? Que me dan para ubicar el lugar hacia donde tengo que hacer mi redondeo. ¿Qué es la estimación? La estimación de una cantidad se refiere a que nosotros aproximemos esa cantidad, ¿sí? Y estas estimaciones, o sea, estas aproximaciones, por lo general se hacen para comprobar nada más si una respuesta es razonable o no. Se hace para tener cálculos rápidos sin tener una exactitud muy precisa, ¿verdad? Para estimar la respuesta de un cálculo hay que redondear todos los números que lo componen a una cifra significativa. Entonces, este es
Importante, esta es la regla para poder hacer las estimaciones, ¿sí? Para estimar una respuesta hay que redondear todos los números que lo componen a una cifra significativa. Ejemplo. Me dice, un teatro tiene 98 filas y cada fila tiene 23 asientos. Estimar la cantidad de asientos en el teatro, ¿sí? Aquí para saber cuántos asientos hay en el teatro, pues tendríamos que hacer la multiplicación, 98 por 23, y o meto los dos números a la calculadora o hago la operación completa con papel y lápiz, ¿verdad? Pero aquí tenemos otra opción. Me están diciendo estimar la cantidad de asientos en el teatro. Entonces, bueno, para estimar la cantidad de asientos, lo que vamos a hacer es aplicar la regla anterior y vamos a redondear primero estos dos números a una cifra significativa. De manera que si yo redondeo el 98, como voy a redondear aquí en 9, el 8 es mayor que 5, por tanto el 9 sube a 1 y los otros se vuelven 0. Entonces el redondeo de este será 100. 23, la primera cifra significativa es 2, el 3 es menor que 5, entonces se queda en 2 y el 3 cambia por 0, me queda 20. 100 por 20, esto ya lo puedo hacer mentalmente, ¿verdad? Porque es 100, o sea, 1 por 2 es 2 y le ponemos 3 ceros. Entonces tengo que es aproximadamente 2000 asientos. La cantidad real de asientos en el teatro la podemos obtener, como mencioné antes, bueno, haciendo la multiplicación de las dos cantidades, eso ya todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces, haciendo la multiplicación 98 por 23, observamos que tenemos un total de 2254 asientos. O sea que en realidad tenemos más asientos de los que estimamos, ¿sí? Pero la estimación me da una idea de qué tan grande es el teatro, ¿sí? Vamos a revisar otro ejemplo. Estime la velocidad promedio de un automóvil que recorre 527 kilómetros en 6 horas. ¿Qué es la velocidad promedio? Bueno, la velocidad promedio sería cuántos kilómetros recorre cada hora, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Redondeamos, porque me dice estime, ¿sí? Estime, no calcule. Entonces, para estimar la velocidad promedio, pues lo que hacemos es redondear estos 527 a una cifra significativa. La primera cifra significativa es el 5 y el número siguiente es 2, es menor que 5. Entonces quiere decir que todos los demás números se convierten en 0 y el 5 queda igual. Este redondeo me quedaría en 500, ¿sí? 500. Luego me dice que se lo recorre en 6 horas, ¿sí? Aquí hay otra situación particular para la situación de la estimación. Si yo pongo 500 entre 6, híjole, no puedo hacer una estimación rápida, ¿sí? De esta operación. Entonces, bueno, este 6, como 6 es, pues es un número
en unidades, ¿verdad? No tiene más cantidad ni nada. Bueno, lo podemos estimar, lo podemos redondear como 5 para que pueda tener esta división exacta, la pueda hacer mentalmente de manera rápida, ¿sí? Entonces, en lugar de 6 horas, bueno, decimos que 5. Recuerden que al final estamos estimando. Además, también los kilómetros se redujeron. Entonces, bueno, si se redujeron los kilómetros, pues no va a afectar mucho si reduzco en 1 el número de horas. Entonces, vemos que 500 entre 5 me da una estimación de 100 kilómetros por hora, ¿sí? Recuerden que aquí lo que estamos buscando es que la estimación me permita hacer un cálculo rápido, una aproximación, ¿sí? Claro, obedecemos esa situación de la regla del redondeo a una sola cifra para ayudarnos a tener estos cálculos rápidos. No significa que la estimación sea una adivinanza, ¿verdad? Y que podamos decir cualquier número disparatado. Si bien es cierto que no buscamos una exactitud, sí debemos de tener una proximidad. Bueno, entonces acá nuestra estimación fue de 100 kilómetros por hora. Si yo calculo el promedio real, pues sería dividir 527 entre 6. 527 entre 6 en la calculadora nos da 87.8 kilómetros. Entonces vemos que, bueno, 87.8 pues está relativamente cerca de los 100 kilómetros por hora que habíamos estimado. Entonces hay cierta proximidad, ¿verdad? Es importante, es interesante también notar lo siguiente, que cuando hablamos de estimaciones, si bien es cierto que debemos estar cercanos al valor, la proximidad no es tal como cuando hacemos el redondeo normal, ¿sí? En el redondeo normal, las diferencias pueden ser de unidades o de décimas, milésimas, ¿verdad? De unidad. En el caso de la estimación, aquí sí permite una diferencia mayor. Estas diferencias que estamos observando nos llevan a hablar del error. El error en matemáticas, recordemos que es la diferencia entre un valor estimado o valor aproximado y el valor exacto, ¿sí? A esa diferencia es la que conocemos o se le llama error. Entonces el error lo vamos a calcular mediante la diferencia entre el valor aproximado y el valor exacto. Ejemplo, Olivia y Paco fueron a distintos conciertos. En el concierto al que fue Olivia había 1,450 personas y ella estimó que habían 1,300. ¿Sí? En el concierto al que fue Paco había 1,950 y él estimó que había 1,800. Aquí también quiero hacer una aclaración cuando nos habla que estas personas estimaron, ¿verdad? Que había esta cantidad de personas. Eh, si observamos, bueno, no están en una cifra significativa esta estimación, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque simplemente, pues dependiendo, no tenemos más datos de dónde fue el concierto, ¿ah? Si fue en un teatro, pues a lo mejor haciendo un conteo rápido de las butacas, cuántas hay, cuántas filas, hicieron ese cálculo, o pues simplemente nada más por apreciación, ¿verdad? De cuántas personas hay cerca de mí y ver cómo se extiende, hicieron una estimación por apreciación, ¿verdad? De cuántas personas había, no sabemos. Entonces,
Me dice, calcule los errores que cometieron cada uno de ellos en sus estimaciones. Olivia tuvo un error de 1,450, que era la cantidad real, menos las 1,300 que ella estimó. Tuvo un error de 150 personas. Mientras que Paco, en su concierto habían 1,950 y él estimó 1,800. También habían 150 personas. Los dos se confundieron o tuvieron un error de 150 personas. Aquí la pregunta sería, bueno, ¿los dos tuvieron el mismo margen de error? ¿O los dos errores son igual de importantes? Resulta ser que no, ¿sí? Aunque son del mismo tamaño los errores, tiene que ver con el valor real de lo que estamos midiendo. Y entonces, en ese caso, podemos ver que pues es más pequeño el error que cometió Paco. ¿Cómo saberlo? Bueno, esto lo vemos a través de lo que son los porcentajes de error. El error absoluto, que es lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, no compara contra la realidad y no me dice qué tan cerca o tan lejos estuve de el valor real, ¿sí? Si yo lo quiero saber, lo voy a ver a través de un porcentaje. Para calcular el porcentaje, lo que vamos a utilizar es esta formulita, valor absoluto. ¿Por qué valor absoluto? Bueno, porque esta parte del superior puede resultar negativa en algún momento. Entonces nos damos cuenta que pues, realmente no nos va a interesar mucho si resté cuál a cuál, ¿verdad? Pero bueno, es el valor tenemos el valor real menos el valor estimado entre valor estimado. Vamos a ver, no estaba la formulita antes. Ahí está, ¿sí? El valor aproximado, perdón, el valor aproximado menos el valor exacto, ¿sí? Esta es la fórmula que tenemos en la parte superior para calcular el porcentaje, pero lo vamos a dividir entre el valor exacto. Entonces, pues les decía que vamos a comparar contra lo real, ¿sí? Y eso obviamente lo vamos a multiplicar por 100% para poderlo expresar en porcentaje. Entonces, si determinamos los porcentajes del ejercicio anterior, vamos a ver que era 150 el error, entre lo real, que eran 1,450, me da un error, un porcentaje de error de 10,3%. Mientras que Paco, ¿qué porcentaje de error tuvo? Su error era el mismo, 150, pero su valor exacto era 1,950. Entonces, esto lo hace tener un error de 7,69%, que es menor que el que tenía Olivia, ¿sí? Bueno, vamos a ver este ejercicio. Les voy a pedir, por favor, que calculen ustedes el error y más bien el porcentaje de error, ¿verdad? Primero el error y después el porcentaje del error, que es lo que nos está pidiendo. Y vamos a dar nuestras respuestas, como hicimos la vez anterior, a través de este código.
Haciendo la resta, primero tenemos que 126 menos 125.7. Eso me va a quedar 0.3 entre 125.7. Quiere decir que nos da un total de 0.239%. ¿Sí? O punto. Fíjense, esto es lo importante del redondeo. Si yo voy a quitar este 9, entonces, ¿qué quiere decir? Que mi respuesta debe de ser 0.24. ¿Sí? Y si solamente quiero dejar en un decimal, entonces mi respuesta será 0.2. ¿Ok? En este caso, en este ejemplo, observen que no estamos haciendo ninguna estimación. Estamos, dice determinar, o sea, es calculando mediante las operaciones completas el porcentaje del error.